el Titanic, el mítico barco que no podría hundir ni Dios. Pero pues bueno, todos sabemos la respuesta. Pudieron quitar esa línea del guión y ahorrarse la catástrofe. No, pero ya hablando en serio, este se convirtió en un foco de atención muy grande y hasta la fecha sigue dando de qué hablar y causando revuelto. Pero, ¿dónde quedaron las personas que iban en el Titanic? Rexy TV, donde la curiosidad es tan grande como un T-Rex. Se tienen registros de las personas que fueron al Titanic y la cantidad de personas que fueron en el barco no coinciden con la cantidad de personas que encontraron cuando llegó el equipo de rescate. Es decir, ¿qué pasó con muchas de las personas que iban en el navío? Esas personas se dieron como desaparecidas, y es que hablamos del transatlántico británico más grande y mejor de todo el planeta, a menos en aquella época. En su momento fue una cosa muy cañona. Tal vez el día de hoy no se nos hace tan grande, sino como algo mediano. Pero ese barco de 1907 fue la sensación. Su historia comienza cuando varios empresarios constructores de barcos querían hacer 3 superbarcos, es decir, los 3 barcos más grandes hechos por el hombre, con la mejor lujosidad y espacio, de los más representativos del mar. El Titanic fue el primero de los 3 de este ambicioso plan. Su diseño se tardó más o menos un año, haciendo cosas que nunca habían hecho en un barco, pues por su gran tamaño tuvieron grandes cambios de diseño, le metieron hasta los nuevos materiales y nuevos diseños para hacerlo supuestamente más seguro, haciendo imposible que este se hundiera, aunque no fue así. Pero todos le tenían demasiada fe a este barco, ya que era la sensación y un logro de diseño, era como el Ferrari de los barcos de ese año. Fue mucha publicidad por parte de la prensa y mucha expectativa por la gente. Todos querían subirse, moverse en el Titanic, siendo una locura. Pero este se hundió en una noche de su viaje. Se hundió porque al ser de los más nuevos era de los más rápidos, al menos en aquella época. Y pues al navegar de noche se les dificultó la vista y cuando menos sintieron ya tenían el iceberg encima de ellos. Y como iban a gran velocidad no hubo nada que hacer. Y lo peor de todo, la compañía admitió que compró hasta materiales más baratos por lo caro que salían. O sea, imagínate, la compañía dijo que empezaron bien pero acabaron mal. Pero ¿en dónde quedó tanta gente que se hundió junto al Titanic? Imagina que cuando pasa en ese choque en plena noche no se veía nada y aparte contaban con pocos botes para la más de 2200 personas. Hubo tiempo de salvar a más personas, pero estos güeyes dividieron el barco en 3 clases. Tercera clase, donde iban casi los obreros. Segunda clase, los que estaban más o menos. Y primera clase, para los ricos. Y se dice que la mayoría de pasajeros era gente rica. Entonces, cuando ocurrió el accidente, los primeros botes fueron llenados con gente de la primera clase. Pero con lo que te diré, te irás para atrás, neta. Esto enoja. Se dice que la gente ricachona le pagaba a quienes llevaban los botes para que no dejaran subir a nadie más, aunque la gente ya estuviera muriendo. Y algo que sí se sabe que pasó, valga la redundancia, soy chistoso como Cantinflas, pero algo que sí pasó es que los botes con capacidad de llevar hasta 50 personas solo llevaban 10 o 20 por el miedo que se fuesen a volcar o caer de obviamente ya los que iban llenos. Pero en serio, pobre gente. Al día siguiente del impacto murieron casi como 1500 personas. Mucha gente murió de frío por el agua helada, de su hipotermia, y se cree que al menos 1000 quedaron en el fondo del agua y nunca recuperaron sus cuerpos. O sea, imagínate qué tan cabrón estuvo para que nunca recuperaran los cuerpos de la gente que falleció. Ni siquiera tenían el tiempo de recoger por la mayoría de gente que estaba, por el lugar tan alejado que estaba y por la dificultad que a algunos se les hacía para llegar allá. Entonces, en lo que uno llegaba, pues ya se habían hundido varios y ya estaban en el fondo. Y lo peor de esto es que también algunos tiburones o cosas así los papeaban, pero bueno, vamos a seguir. Días posteriores fueron barcos a rescatar cuerpos sin vida, pero eran números muy bajos, es lo que les decía, realmente la gente murió ese día y ahorita está en el fondo del mar. O también se dice que mucha gente fue comida por distintos peces carnívoros grandes, y esto los que salieron, pero hubo gente aún que le fue peor, porque ellos se quedaron adentro del barco. En las expediciones de los 80s hacia el Titanic, vieron restos de humanos en el mismo Titanic, por lo que ni los peces los comieron, y a estas personas se las han encontrado totalmente con sus anillos, con ropa puesta, o sea, no les dio ni siquiera tiempo de escapar, se quedaron adentro del barco a modo de que ni siquiera los animales pudieron entrar y todavía están los cuerpos ahí, obviamente ya momificados o el puro esqueleto, pero aún se encontraban ellos adentro, o sea que imagínate. Pero como todo esto que les digo que encontraban anillos o cosas así, hay gente que se ha robado poco a poco las cosas y no respeta a las personas que murieron en ese lugar. Así que ahora te pregunto, si estuvieras en una situación similar, ¿tú qué harías? Si es decir, si vas en un transatlántico y de repente pasa esto, ¿qué es lo que tú harías para sobrevivir? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que esto es Rexy TV, donde la curiosidad es tan grande como un T-Rex.